Las cortinas se abrieron despacio, revelando a la niña pequeña, delgada, cubierta de suciedad, sosteniendo una guitarra vieja como si fuera el último pedazo de mundo que aún le pertenecía. El público entero murmuraba. Algunas personas reían, otras levantaban el celular para grabar la escena que parecía que sería solo otro espectáculo de vergüenza. Luces fuertes caían sobre ella, dejando su rostro escondido por sombras y lágrimas silenciosas. Marisol respiró hondo y acercó el micrófono a sus labios. Su voz salió temblorosa, casi un susurro perdido en el aire en sí. ¿Si canto? ¿Me dejas comer hoy? El murmullo explotó. Risas resonaron por el auditorio. Alguien entre el público gritó: «Habla más alto, mendiguita». La cámara hizo un primer plano de sus ojos temblorosos. Nella apretó la guitarra contra el pecho y tocó el primer acorde. Fue en ese exacto segundo cuando el balde de pintura cayó desde lo alto, abriéndose sobre su cabeza, como una lluvia espesa y helada. El color escurrió por el cabello, el rostro, la ropa, e inundó el escenario. El público estalló en carcajadas. Los jueces miraron impactados. Marisol quedó inmóvil, pareciendo quebrarse en mil pedazos ante millones de personas en vivo. Y entonces, el mundo se congeló, la imagen se detuvo. Su respiración se detuvo. La historia entera se detuvo. Una pregunta flotó en el aire, como un susurro venido de otro tiempo. ¿Cómo llegó esta niña hasta aquí? ¿Y por qué su voz iba a cambiarlo todo? La imagen sale del congelamiento. Volvemos al pasado. La historia comienza. La madrugada todavía estaba oscura cuando Marisol abrió los ojos en el suelo frío de concreto, envuelta en una lona rota que apenas contenía el viento. Su cuerpo temblaba, pero ella sonrió hacia la guitarra a su lado, pasando los dedos sobre las grietas de la madera. Era todo lo que tenía menos y todo lo que creía merecer. Cada mañana empezaba así, frío, hambre y una pequeña llama de esperanza que insistía en no morir. Caminó despacio por las calles, esquivando charcos y la prisa de la gente. Nadie la veía, nadie respondía a su tímido buenos días. Cuando encontró un rincón tranquilo, sacó la guitarra de la espalda y comenzó a tocar. Las cuerdas desafinadas gimieron al primer toque, pero pronto la música tomó forma. Su voz era suave, llena de un calor que no combinaba con la miseria a su alrededor. Por unos segundos, creyó que quizá alguien se detendría a escuchar, pero la gente simplemente pasaba menos. Algunos la ignoraban. Otros fruncían el rostro como si fuera suciedad acumulada en la acera. Aún así, ella continuó. Continuaba porque cantar era la única forma de sobrevivir a su propia existencia. Cuando el hambre apretó fuerte, se acercó al terminal de autobuses. Allí siempre había movimiento, quizá alguna moneda, quizá un pedazo de pan. En cuanto empezó a cantar, un hombre de traje se volvió molesto, reclamando que interrumpía su llamada. Otro murmuró algo sobre niños callejeros perezosos. El guardia llegó poco después, expulsándola como si empujara a un animal. Marisol sostuvo la guitarra con fuerza y salió con la cabeza baja. La vergüenza ardía más que el frío. Caminó hasta la plaza, se sentó y decidió intentarlo de nuevo. La música salió débil al principio, pero poco a poco su voz ganó fuerza. Por primera vez ese día, algunas personas se detuvieron a mirarla. Su corazón se iluminó. Quizá, pero todo fue destruido segundos después. Un grupo de jóvenes se acercó riendo. Uno comenzó a grabar. Otro, la Lamo Paloma, que cree que es ruiseñor. Los insultos vinieron como flecha. Carcajadas altas resonaron por la plaza mientras imitaban su voz, burlándose de cada nota, cada gesto, cada pedazo de dignidad que le quedaba. Marisol guardó la guitarra despacio, como si proteger el alma fuera su única defensa. Les dio la espalda sin decir nada. Su paso era ligero, pero el corazón pesado, al punto de hundirse. Caminó hasta una esquina tranquila, a punto de renunciar a cantar ese día. Pero entonces escuchó una voz dulce. «Espera, ¿eras tú la que estaba cantando hace un momento?» Marisol se giró despacio. Una pareja se acercaba. No tenían la mirada cruel a la que estaba acostumbrada. La mujer sonrió con ternura, arrodillándose para quedar a la altura de la niña. El hombre sostenía un cuaderno de música y la observaba con ojos amables. «Tienes una voz hermosa», dijo la mujer. «Hermosa como pocas en la vida», completó el hombre. La niña no lo creyó. A nadie nunca había dicho algo así. Y ese momento fue el primer ladrillo del destino que la llevaría al escenario donde su mundo se rompería delante de millones para renacer enseguida. La mujer se acercó aún más, tocando suavemente el hombro de Marisol, como si temiera lastimarla. La niña no retrocedió, pero su mirada mostraba la inseguridad de quien aprendió muy temprano que el cariño siempre viene seguido de dolor. El hombre abrió el cuaderno y, mostrándoselo, preguntó con delicadeza:
¿Sabes qué es esto? Marisol negó lentamente. Ism, respondió Elaine, lo mismo que vive dentro de ti. Aquellas palabras atravesaron el pecho de la niña como un rayo de luz. Nadie jamás había dicho que algo vivía dentro de ella. Siempre creyó estar vacía, como los bolsillos rotos que cargaba. La mujer tomó sus pequeñas manos entre las suyas y repitió con firmeza: naciste para cantar. La frase se esparció por su cuerpo, como un calor que nunca había sentido. El hombre entonces sacó del bolsillo una tarjeta con letras doradas. Era bonita, brillaba bajo el sol. Parecía algo que no pertenecía a aquel mundo de suciedad y abandono. Él la extendió hacia ella, con una sonrisa acogedora. Marisol tomó el papel con tanto cuidado, como si pudiera romperse. Queremos que participes en un concurso de talentos, explicó el hombre. Es un programa grande, y creo que tienes todo para encantar al país. La niña quedó en shock. ¿Cantar? ¿En televisión? ¿Para el país entero? Aquello parecía demasiado imposible para caber en su cabeza. Yo creo que se equivocan, murmuró, apretando la guitarra contra el pecho. A nadie le gusta mi voz. Ellos se ríen. La mujer negó de inmediato. Se ríen porque no saben reconocer un corazón que brilla. La frase era tan hermosa que Marisol no pudo responder. Se despidieron con una sonrisa dulce y se alejaron, dejando a la niña parada con la tarjeta en las manos. Ella la observó como si fuera un pedazo de estrella caído en la plaza. No sabía leer, pero sentía que ese pequeño papel tenía el poder de cambiarlo todo. La duda y el miedo comenzaron a ocuparla, como siempre que algo bueno intentaba entrar en su vida. Entonces, pensó en Juanito, el único amigo que tenía en las calles, el único que reía de verdad con ella, el único que compartía amigas, historias y pequeños sueños. Marisol corrió hasta el punto donde él lustraba zapatos. El chico la vio llegar y abrió una sonrisa enorme, de esas que solo quien sabe sufrir también sabe dar. Marisol, mira quién vino a alegrarme el día. Ella levantó la tarjeta con manos temblorosas. ¿Puedes leerla por mí?, preguntó ansiosa. Juanito tomó la tarjeta como si fuera algo sagrado. Sus ojos se abrieron. Conozco este programa, dijo emocionado. Es el que pasa en la televisión. Lo veo por la vitrina de la panadería, explicó cada detalle con entusiasmo. Habló de los jueces, de los niños talentosos, de los escenarios enormes, de las luces brillantes. Y luego, con una sonrisa orgullosa, añadió: ellos te quieren a ti. Allí en el corazón de Marisol se estremeció dentro del pecho. ¿Realmente podía? ¿Una niña de la calle tenía derecho a soñar algo tan grande? Juanito sostuvo su rostro con ambas manos y dijo algo que ella nunca olvidaría. Así tienes una luz, Marisol. El mundo no puede apagarla. Ese momento, esa frase, esa fe prestada, hicieron que la niña tomara una decisión. Iría, aunque tuviera miedo, aunque creyera que no pertenecía a ese mundo, aunque no supiera que la esperaba. Marisol colocó la guitarra en la espalda y empezó a caminar hacia la dirección de la tarjeta. Y cada paso parecía pesado, como si el destino tuviera miedo de dejarla ir. Atravesó calles concurridas, escuchó insultos, enfrentó miradas despreciativas, pero no retrocedió. Cuando finalmente llegó frente al edificio inmenso y lujoso del programa, su corazón casi se detuvo. Era demasiado hermoso, demasiado brillante, demasiado lejano para alguien como ella. Pero respiró hondo y se acercó a la puerta. No imaginaba que, en ese momento, el primer gran obstáculo estaba a punto de surgir y que la crueldad haría cuestión de recordarle de dónde venía. Marisol se acercó a la entrada con pasos tímidos, intentando parecer invisible. El edificio era tan grande que parecía tocar el cielo, con puertas de vidrio que brillaban como diamantes y personas elegantes entrando y saliendo como si flotaran. La niña se quedó parada por unos segundos, observándolo todo, sintiendo su pecho apretarse. Yo no pertenezco a este lugar, pensó, pero aún así continuó caminando. Cuando estaba por entrar por la puerta giratoria, una mujer uniformada apareció frente a ella, como una muralla. La empleada levantó la mano, impidiendo su paso a Ange. Niña, esto no es un albergue, dijo con desprecio en cada palabra. Aquí solo entra quien trabaja, o quien es participante. Marisol tragó duro y sacó la tarjeta del bolsillo, extendiéndola con cuidado. Me dijeron que viniera aquí, explicó con la voz baja. La mujer tomó la tarjeta con 2 dedos, como si tocara algo contaminado. La leyó rápido y se echó a reír, sin intentar disimular. ¿Tú, participante? ¿De verdad crees que esto es para ti? Marisol sintió el rostro arder, pero no respondió. La mujer le devolvió la tarjeta con un empujón brusco que casi la hizo caer. Mira, haz esto, Anshal, de aquí antes de que llame a seguridad. ¿Sí? No queremos problemas. A Marisol abrazó la guitarra con fuerza,
como si eso pudiera evitar que el mundo se derrumbara sobre ella. Estaba por darse vuelta y marcharse cuando una voz grave resonó detrás de ellas. ¿Qué está pasando aquí? La empleada palideció inmediatamente. Se volvió con una sonrisa falsa. Señor Martino, nada. Solo esta niña intentando entrar con una historia absurda. Marisol levantó los ojos despacio y vio por primera vez al hombre que cambiaría su vida, para bien y para mal. Martino era alto, con un traje impecable y mirada calculadora. La evaluó de pies a cabeza. Vio la suciedad, los pies descalzos, la guitarra destrozada, pero sus ojos brillaron N-N, o de compasión, sino de oportunidad. ¿Fuiste tú quien recibió esta tarjeta?, preguntó con falsa calma. Marisol asintió tímidamente a una pareja. Me dijo que podía cantar aquí en Martino. Tomó la tarjeta, la analizó, y una sonrisa helada apareció en la comisura de su boca. Ven conmigo, dijo. Quiero ver de qué eres capaz. La empleada abrió los ojos sorprendida. Señor, ¿en serio? Esta niña dije que viene conmigo. Él abrió camino. Marisol, temblando, lo siguió. La puerta giratoria se abrió, y por primera vez en su vida entró en un lugar donde las paredes brillaban, donde todo olía a perfume caro y electricidad creativa. Caminaban por pasillos amplios, llenos de pósteres de niños sonriendo y sosteniendo trofeos. Cada paso resonaba como una advertencia. Estás entrando en un mundo que nunca fue hecho para ti. Martino abrió un ascensor. Marisol entró y se asustó cuando el piso se movió, agarrando la pernera de su pantalón por reflejo en el río con frialdad. Primera vez en un ascensor, ¿verdad? Ella asintió, avergonzada. El ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron. Un salón enorme apareció frente a ellos, con reflectores, escenario, instrumentos, cámaras y gente importante andando apurada. Marisol se quedó en la puerta, encantada. Aquí es donde cantan los niños. Sí, respondió Martino, pero solo los que lo merecen. En su corazón dio un salto. Yo puedo intentar merecerlo. A Martino sonrió, pero su sonrisa era tan fría como el metal. Condujo a la niña hasta un dormitorio. Allí había varias chicas bien arregladas, con pijamas nuevos, cabellos peinados y maletas de marca. En cuanto vieron entrar a Marisol, comenzaron las risas, susurros venenosos, miradas que cortaban como cuchillas. Martino anunció que ella participaría en el concurso y se marchó, dejándola sola con predadoras sonrientes. La líder, Amanda, se acercó con una sonrisa afilada. Bienvenida, niñita. Vamos a cuidarte muy bien. Las otras rieron. La noche, Marisol recorrió el dormitorio buscando el pijama que Martino dijo que habría para ella. Nada. Amanda la observaba con los brazos cruzados. Se acabó. Qué pena puedo dormir con esta ropa, murmuró Marisol, intentando no llorar. ¿Y cama?, preguntó. Amanda señaló una esquina del suelo, donde solo había un cojín viejo y rasgado. Aquí te queda. Perfecto. A las niñas estallaron en risas. Marisol respiró hondo, abrazó la guitarra y se acostó en el suelo frío. Intentó no sollozar, pero las lágrimas se escaparon silenciosas. Se repitió a sí misma: eres fuerte, Marisol, eres fuerte. Algún día, alguien lo verá. Durmió abrazada a la guitarra. Mañana sería otro día. Y el mundo no tenía ni idea de lo que esa niña era capaz de hacer. Amaneció con ruido de risas, tacones apurados y tocadores siendo abiertos. Las niñas del dormitorio estaban eufóricas. Vestían ropa nueva, probaban maquillajes coloridos, se colocaban lazos y diademas brillantes. Parecía un baile. Y en medio de todo, Marisol abrió los ojos despacio, aún en el suelo frío, abrazada a la guitarra, como si fuera su única protección contra el mundo. Se sentó despacio, intentando no llamar la atención, pero era imposible en la suciedad de su ropa. Contrastaba con todo aquel brillo. Las otras niñas la miraban con desprecio, algunas señalando con el dedo, otras riendo bajo. Amanda, por supuesto, fue la primera en atacar. Mendiguita, ¿sabes qué es vestuario? No, ¿verdad? Seguro crees que la ropa nueva crece en los árboles. Sus amigas rieron fuerte. Marisol bajó el rostro, apretando la guitarra contra el cuerpo como un escudo. No respondía menos o porque no quisiera, sino porque aprendió que, cuando el mundo decide odiarte, cualquier palabra se convierte en munición. La puerta del dormitorio se abrió. Martino entró aplaudiendo, como si fuera el comandante de un espectáculo cruel. Buenos días, pequeñas estrellas. Hoy vamos a elegir vestuarios, grabar bastidores y mostrar alegría para las cámaras. Las quiero a todas listas en 5 minutos. Las niñas gritaron, felices. Marisol se levantó enseguida y fue hacia él, con una esperanza tímida en la voz. Señor Martino,
¿Yo también voy? Él guiñó con falsedad entrenada. Claro que sí, niña. Solo intenta no ensuciar nada, ¿ok? Y salió, sin mirarla. Minutos después, todas estaban dentro de una camioneta blanca. Marisol se sentó cerca de la ventana, observando la ciudad pasar rápido, como si viviera un sueño, del que podría ser expulsada en cualquier momento. El corazón le latía fuerte. Sería la primera vez entrando en una tienda de verdad. Cuando llegaron, las niñas corrieron hacia adentro, como si entraran al paraíso. Marisol, al entrar, se quedó sin aire. Vestidos brillantes, luces por todas partes, maniquíes vestidos como princesas, dio un paso tímido al interior, maravillada. Pero la empleada de la caja la miró de arriba abajo. Se acercó a Martino y habló en voz baja, pero no lo suficiente para que Marisol no oyera. Esta niña, ¿de verdad está con usted? Martino rió con arrogancia. Sí, es una de las participantes, pero está aquí solo para acompañar. La frase entró en el pecho de Marisol como un cuchillo caliente. Mientras las demás niñas probaban vestidos caros, giraban frente a los espejos, tomaban fotos, posaban, recibían elogios. Marisol quedó parada, sosteniendo la guitarra, intentando no ocupar espacio, intentando no existir demasiado, pero no resistió. Acercó a un perchero de vestidos simples, tocó el tejido suavemente con la punta de los dedos, como si ese toque fuera sagrado. Señor Martino, ¿puedo probar uno? Él suspiró impaciente. Marisol, querida, esta ropa es cara. Si la pruebas y la ensucias, podrían expulsarnos. Ella bajó la mirada en yo. Entiendo. Mejor, preséntate con tu propia ropa. Al público le encantan las historias tristes. ¿Sabes? Funcionará. Las palabras eran dulces por fuera, pero venenosas por dentro, y ella sintió cada gota del veneno. Cuando regresaron al estudio, todas cargaban bolsas llenas. Marisol, nada más que la guitarra. En el auditorio, los niños fueron llamados para la prueba de sonido. Uno por uno subían al escenario y cantaban con micrófonos ajustados, luces calibradas, técnicos atentos. Reían, se divertían, jugaban con sus voces. Cuando llegó el turno de Marisol, se levantó con esperanza ansiosa, pero Martino miró el reloj y dijo con falsa sorpresa: «Qué pena, Nan, se nos acabó el tiempo. Nada de prueba para ti». La niña quedó parada, en shock. «Pero yo no ensayé». Martino sonrió frío. «Aún confías en tu don, ¿no?» Ella respiró temblorosa. «Confío, en vivo vas a brillar. Ahora siéntate». Marisol obedeció, pero por dentro su corazón se derrumbaba. La noche llegó. Marisol se volvió a acostar en el suelo frío del dormitorio. El cuerpo dolía, pero el alma dolía más. Abrazó la guitarra y le susurró al instrumento: «Solo tú me escuchas de verdad». «Sí». Y lloró bajito hasta dormir. Cuando el sol salió, el estudio estaba en caos, técnicos corriendo, cámaras ajustando, foco público entrando, todos vibrando, todos ansiosos por la gran presentación. Marisol se quedó en un rincón, sola, observándolo todo con un nudo enorme en la garganta. Amanda se acercó, cruel como siempre. Se inclinó cerca de su oído y susurró: «Ame, no deberías estar aquí. Hasta tus padres pensaron eso». «No». Marisol tragó duro. Quiso gritar, pero sostuvo la guitarra y respondió con dignidad improbable: «Buena suerte». Amanda, la rubia, rió fuerte. «Vas a necesitar más que suerte, mendiguita», el productor llamó. «Marisol, eres la siguiente». Ella sintió que las piernas temblaban. El corazón casi se le salía por la boca. En el baño, mirándose al espejo, repitió: «Ya pasaste por cosas peores. Tú puedes, tú puedes». Y salió hacia el escenario, sin imaginar que, en ese exacto momento, un balde de pintura estaba a punto de caer sobre ella, y su vida, una vez más, sería usada como espectáculo. Marisol caminó hacia las cortinas del escenario con pasos lentos, como si cada paso fuera demasiado pesado para una niña tan pequeña. Otro la miró rápido, evaluando a la niña sucia, delgada, con la guitarra vieja. «¿Quién aprobó esto?», murmuró. Marisol fingió no escuchar. Solo respiró hondo, repitiendo mentalmente lo que se dijo en el baño: «Ya pasaste por cosas peores. Tú puedes». El presentador estaba en el centro del escenario, sonriendo a las cámaras mientras el público aplaudía. «Señoras y señores», anunció con entusiasmo ensayado, «la próxima presentación
viene cargada de emoción. Algunos en la platea rieron incluso antes de saber de qué se trataba. Una niña, venida de la nada misma, que vino aquí a pedir solo una oportunidad a más risas. Marisol sintió el rostro arder. Con ustedes, Marisol. Las cortinas se abrieron despacio. Luces fuertes iluminaron su rostro, revelando sus mejillas manchadas de lágrimas secas y suciedad. El público quedó en silencio por un momento, un silencio que expresaba más desprecio que bondad. Las manos le temblaban tanto que casi no podía sostener la guitarra en su lugar. Pero aún así, levantó la cabeza, miró el micrófono y susurró en sí. ¿Sí canto? ¿Me dejan comer hoy? El público estalló en carcajadas. El sonido la golpeó como una ola gigante, pesada, cruel. Algunos levantaron los celulares para grabar, otros señalaban como si ella fuera un chiste ambulante. Marisol quedó inmóvil, intentando no derrumbarse, pero nada la preparó para lo que ocurriría segundos después. Allá arriba, escondida entre los reflectores, Amanda sostenía la cuerda del mecanismo con las manos sudadas de ansiedad y diversión. Entre bastidores, Martín observaba con una sonrisa de satisfacción cruel. El plan estaba listo. Era el momento exacto. Marisol tocó el primer acorde. El público quedó en silencio, no por respeto, sino por expectativa de tragedia. Y entonces Amanda jaló la cuerda. El balde cayó con violencia. Pintura espesa se derramó sobre la cabeza de la niña, cubriendo cabello, rostro, ropa, guitarra, suelo. El color resbaló por todo su pequeño cuerpo, convirtiéndola en blanco de risas. El público explotó en carcajadas como si acabaran de ver el momento más divertido de la noche. Algunos gritaron: ¡Bien ahí! ¡El show de la mendiga! ¡Hazlo otra vez! Las risas resonaron por todo el auditorio. Marisol quedó completamente inmóvil. Su barbilla temblaba. Sus manos apretaron la guitarra como si intentaran impedir que su corazón cayera al suelo. Intentó respirar, pero el aire no llegaba. Intentó tragar el llanto, pero las lágrimas caían mezcladas con pintura. Intentó cantar, pero su voz no salía. Entonces una silla se golpeó con fuerza entre bastidores. Pedro y Lilian se levantaron de la mesa de jueces, horrorizados. Corrieron hacia el escenario, ignorando las cámaras, ignorando a Martino, ignorando todo. Lilian puso su abrigo sobre la niña, cubriendo la pintura que escurría. Marisol, mi niña, ven, vamos a sacarte de aquí, dijo con la voz rota. Marisol levantó el rostro despacio y vio, por primera vez, una mirada verdadera de cuidado. Pero antes de dar el paso para salir, algo dentro de él, a menos al ego que nunca supo que tenía, se levantó. Recordó a Juanito La Plaza, la mujer que dijo que su voz era hermosa, la esperanza que sintió por un segundo al sostener aquella tarjeta, y el momento en que se miró en el espejo del baño y dijo que lo intentaría. Marisol respiró hondo, ajustó la guitarra sucia, se limpió el rostro con la mano temblorosa y, con la voz firme por primera vez, dijo un gracias. Pero pueden volver a sus lugares. San Pedro y Lilian se congelaron. Todo el público enmudeció. Hasta Martino dejó de reír. No era solo voz, era alma, era dolor, era vida, era todo lo que había guardado por años. Una voz tan pura, tan fuerte, tan absurda. La niña temblaba en el centro del escenario, cubierta de pintura fresca que corría por su rostro y por su vieja guitarra. El público, que antes se reía con crueldad, ahora observaba en un silencio absoluto. El sonido de las risas había desaparecido como si alguien hubiera apagado el mundo. La niña, demasiado pequeña para cargar una pena tan grande, levantaba lentamente el rostro hacia las luces, mientras todo el estudio esperaba su reacción. Nadie imaginaba que ese momento, que debía ser una broma, se transformaría en el instante más poderoso de la noche. Era posible ver en sus ojos la lucha interna y oro continuar, renderse o cantar, ser aplastada o levantarse. Y antes de que cualquiera pudiera preverlo, la niña respiró hondo y decidió cantar. Fue allí, en ese segundo, cuando su destino cambió para siempre. Horas antes de ese momento, nada indicaba que su vida tomaría un rumbo tan extraordinario. Marisol, una niña de apariencia frágil,
y ropa rasgada. Caminaba por las calles sucias con la vieja guitarra colgada a la espalda. El instrumento era lo único que le quedaba de un pasado casi olvidado. Era su única compañía durante las noches frías en que el suelo era su cama. Vivir en la calle le enseñó a esconder el miedo, pero no el dolor. Había aprendido a cantar para conseguir monedas, o con suerte, un pedazo de pan. Cada nota era una súplica silenciosa por sobrevivir. Y a pesar de todo, había algo especial en su HBZ-ALGO, que nadie sabía explicar, pero que hacía a las personas detenerse unos segundos antes de seguir con sus vidas apresuradas. Pero aquel día, el destino decidió cruzar su camino con una oportunidad demasiado grande para su realidad. Una pareja la escuchó cantar en una plaza y reconoció en ella un brillo que la propia Marisol ya no creía tener. Miradas amables, palabras tranquilas y una invitación inesperada a participar en el Mayo Ere concurso de talentos infantiles del país. Aunque desconfiada, la niña aceptó, y esa decisión puso sus pies en un mundo completamente nuevo, un mundo que, lamentablemente, no la recibiría con la misma bondad del matrimonio que la descubrió. Desde el momento en que entró en el edificio del programa, Marisol notó que no pertenecía allí. La empleada de la entrada la trató con desprecio. Algunas niñas se reían de ella por la ropa sucia. Otras murmuraban a escondidas, como si su presencia fuera ofensiva. La sensación de no ser bienvenida la acompañaba como una sombra. En los bastidores, el clima era aún más cruel. Mientras las otras participantes recibían ropa nueva, maquillaje y orientación, Marisol era ignorada. Martino, el dueño del programa, cuya ambición era mayor que el propio show, observaba todo con frialdad. La presencia de la niña no le parecía una promesa de talento, sino una oportunidad de audiencia a través del sufrimiento ajeno. Y así, pequeños gestos de hostilidad se transformaron en humillaciones planeadas. No recibió vestuario, no tuvo prueba de sonido, no tuvo cama en el dormitorio. Durmió en el suelo, abrazada a la guitarra, intentando no llorar, para no parecer aún más frágil. Al día siguiente, ya exhausta, subió al escenario sin micrófono probado, sin ropa adecuada, sin ninguna preparación, pero llevó algo que nadie allí logró destruir: una valentía silenciosa. Cuando la cortina se abrió, el público reaccionó con extrañeza ante la visión de la pequeña artista callejera. Estaban listos para reír, y Martino contaba exactamente con eso. El plan cruel comenzó en cuanto la niña tocó el primer acorde. Allí arriba, escondido entre los reflectores, el balde de pintura fue soltado. El contenido cayó como una masa pesada, explotando sobre Marisol y cubriendo su cuerpo entero. El auditorio vibró en carcajadas. Las cámaras enfocaron su rostro sucio. Martino sonrió con certeza de que esa escena daría titulares. Pero entonces, algo sucedió. Un silencio extraño se formó. La niña, en vez de derrumbarse, permaneció inmóvil. Guay, la historia, desde ese momento, comenzó a cambiar. La pintura aún escurría lentamente por el rostro de la niña, cuando el silencio tomó completamente el auditorio. No era un silencio cómodo, era un silencio pesado, casi vergonzoso, como si cada persona presente hubiera sido obligada a ver su propia crueldad reflejada en esa niña inmóvil en el centro del escenario. La respiración de Marisol temblaba, pero sus pies seguían firmes. Aquella valentía no provenía de la confianza, provenía de la supervivencia. Ya había enfrentado frío, hambre, rechazo y noches interminables en las aceras de la ciudad. Ese público no era el peor lugar donde había estado, solo el más iluminado. Y fue exactamente eso lo que provocó un segundo momento de impacto. La niña no intentó huir, no buscó los bastidores, no pidió ayuda, solo respiró hondo, inclinó la guitarra sucia contra el pecho y se preparó para continuar. Entonces, sucedió algo inesperado. Entre las luces del público, dos personas se levantaron de forma abrupta. La reacción fue tan intensa que muchos a su alrededor se dieron vuelta para mirar. Era la pareja que había descubierto a Marisol semanas antes, los únicos que le habían ofrecido afecto verdadero desde el inicio. La desesperación en el rostro de la mujer era tan grande que llegó a tirar la silla al levantarse. El hombre, con los ojos llenos de lágrimas, atravesó la primera fila sin pedir permiso. Subieron al escenario sin dudar, impulsados por indignación y dolor. No les importaron los protocolos, ni las cámaras, ni el posible escándalo. Solo querían llegar hasta ella. Cuando alcanzaron a la niña, el público presenció algo inesperado. La pareja la abrazó como si estuviera reencontrando a alguien perdido hacía años. No había artificio, no era pose, era desesperación, alivio y amor mezclados. Como si esa niña sucia de pintura fuera un pedazo de su vida que había regresado milagrosamente. Marisol, confundida,
se dejó envolver por el abrazo. El calor humano, tan raro en su vida, la desarmó. Por un breve instante, se permitió sentir seguridad. Era como si aquel gesto revelara algo que nunca había experimentado: pertenencia. El caos comenzó de verdad cuando Martino notó que la situación se le escapaba de las manos. Se levantó de la mesa de los jueces y dio unos pasos al frente, intentando retomar el control. El estudio entero parecía esperar su reacción, pero lo que mostró no fue compasión ni arrepentimiento, fue furia. No estaba preocupado por la niña. Estaba preocupado por la audiencia. Su expresión revelaba una molestia profunda. La historia había dejado de ser una humillación para convertirse en un triunfo emocional. Algo que él no había planeado. Algo que le quitaba el protagonismo. Mientras Martino intentaba avanzar, el público iba cambiando. Las personas que antes reían comenzaron a indignarse. Quienes grababan bajaron los celulares. Quienes callaban empezaron a murmurar. Era un giro colectivo casi instintivo, como si todos hubieran despertado. Y allí, en medio de un estudio entero a punto de explotar, Marisol percibió algo que nunca había sentido tan claramente: no estaba sola. Por primera vez, el mundo la miraba no con desprecio, sino con impacto, vergüenza y empatía. La pareja seguía junto a ella, protegiéndola del tumulto, y poco a poco el auditorio entendía que ese no era un simple momento conmovedor. Era un reencuentro que cargaba un peso mayor, era del que todos imaginaban. La historia estaba a punto de revelar una verdad que lo transformaría todo. Un escalofrío recorrió el auditorio cuando la pareja permaneció allí, frente a Marisol, incapaz de apartar sus ojos de ella. La tensión era tan intensa que hasta las cámaras parecían dudar antes de acercarse. Había algo extraño en la manera en que la miraba N-N. O era solo preocupación, ni indignación. Era reconocimiento, un reconocimiento doloroso, profundo, imposible de ocultar. El hombre, con las manos temblorosas, llegó a tocar suavemente el cabello sucio de pintura de la niña, como si necesitara asegurarse de que era real. La mujer respiraba con dificultad, como alguien intentando contener un llanto atrapado por años. El público entero sintió la diferencia en el aire. Era como si todos estuvieran presenciando no un programa, sino un reencuentro que el propio destino había postergado demasiado. Marisol, aún confundida, retrocedió medio paso. No entendía por qué la observaban como si fuera una memoria viva. Había algo en sus miradas que la inquietaba, como si cargaran una historia de la cual ella era parte sin saberlo. La mujer se acercó un poco más, con cuidado, como quien se aproxima a una mariposa herida. Sus ojos brillaban no solo de emoción, sino de reconocimiento. El tipo de reconocimiento que nace de una ausencia prolongada. Una ausencia que duele. El público observaba sin pestañear. Fue en ese instante cuando la melodía que Marisol había cantado empezó a resonar en la memoria de ambos. Aquella melodía, esa secuencia de notas, esa suavidad específica, no era simplemente hermosa, era familiar, era íntima. Era algo que ellos conocían desde antes de la tragedia que había cambiado sus vidas. Entonces, la mujer llevó las manos a su rostro, sacudida por un recuerdo devastador. El hombre retrocedió un paso, tambaleando, al comprender lo que aquello significaba. Era como si el tiempo hubiera regresado, como si el pasado, siempre distante, hubiera invadido el presente de golpe. El público, aunque sin entender por completo, sintió la presión de ese instante y se inclinó hacia adelante, deseando escuchar lo que estaba a punto de ser revelado. Marisol, con el corazón acelerado, notó que no era compasión lo que sentían. Había algo mucho más grande detrás. Algo que su mente, acostumbrada a sobrevivir y a no pertenecer a nada, no podía descifrar. En ese intervalo de segundos, que pareció durar una eternidad, la pareja intercambió una mirada profunda, una mirada de confirmación. Era como si ambos supieran exactamente lo que estaban a punto de decir, como si por fin hubieran encontrado algo que buscaron por años, incluso cuando ya habían perdido la esperanza. Y antes de que el silencio se rompiera, el auditorio entero contuvo la respiración. Todos sintieron que algo gigantesco estaba por suceder, algo que no solo cambiaría la vida de la niña, sino que destruiría por completo el programa, la reputación de Martino, y hasta el rumbo de aquella noche aparentemente común. El hombre respiró hondo, como quien se prepara para sumergirse en un mar del cual no saldrá siendo el mismo. Su pecho subía y bajaba con dificultad, y su mano buscó la de su esposa, que también temblaba, incapaz de contener la emoción que desbordaba. El público observaba con inquietud creciente. Estaba claro que una verdad enorme estaba a punto de emerger, aunque nadie supiera cuál. La mujer, aún sin poder hablar, llevó la mano al pecho. El gesto parecía un reflejo involuntario de alguien cuyo corazón acaba de reconocer algo que la mente aún no puede explicar. Sus ojos recorrían el rostro de Marisol como si buscara, en cada rasgo,
un recuerdo vivo que había perdido hacía mucho. Entonces, el hombre encontró fuerzas para acercarse. No lo hizo como un desconocido que ofrece ayuda. Lo hizo como un padre que encuentra algo que creyó enterrado para siempre. La intensidad era tan grande que parte del público comenzó a llorar sin saber exactamente por qué. La aproximación hizo que Marisol retrocediera instintivamente. Vivir en la calle le había enseñado a desconfiar de todo, incluso del cariño. No entendía por qué la miraban así, como si fuera indispensable, amada, perteneciente. Ese sentimiento era tan ajeno a su realidad que su cuerpo reaccionaba con miedo. Pero la mirada del hombre no era amenazante. Era la de alguien que había perdido mucho más de lo que podía soportar. El silencio, ya tan denso, se volvió aún más pesado, y fue entonces cuando la mente de la mujer cedió ante las emociones. Sus labios temblaron, su respiración se aceleró, y las lágrimas cayeron con una fuerza incontenible. Ya no había cómo frenarlas. El público miraba sin parpadear. Los jueces, perplejos, se observaban unos a otros sin entender. Hasta los técnicos dejaron de trabajar. La mujer intentó hablar, pero su voz falló. Necesitó unos segundos para intentarlo de nuevo. No porque fuera difícil poner en palabras lo que sentía, sino porque era casi insoportable revivir la pérdida y, al mismo tiempo, la esperanza del reencuentro. El hombre, viendo su dificultad, tomó la iniciativa. Se acercó aún más a la niña, arrodillándose despacio para no asustarla. Era un gesto lleno de reverencia, como si estuviera frente a algo sagrado. Observó el rostro de Marisol durante unos segundos, y su barbilla comenzó a temblar. El brillo en sus ojos delataba lo que estaba por surgir. Entonces, finalmente, la verdad comenzó a tomar forma. Primero dentro de Elan, después en la expresión de la mujer, y por último, en el aire entero del auditorio. Todos entendieron al mismo tiempo. Aquel no era un gesto de compasión. Era uno de reconocimiento. La canción que Marisol había interpretado no era solo una melodía bonita. Era una melodía íntima, que solo dos personas en el mundo conocían tan profundamente como ella. Una canción que había sido cantada para una bebé que desapareció años atrás. El público comenzó a murmurar, intentando unir las piezas. Un segundo que duraba más de lo que cualquier reloj podría marcar. La energía del ambiente cambiaba, vibraba, estrechándose alrededor de ese pequeño triángulo. En el centro del escenario, la niña cubierta de pintura, el hombre arrodillado ante ella, y la mujer temblando, mientras intentaba contener el llanto. Toda la pena, toda la nostalgia, toda la esperanza dormida en esos dos adultos, se revelaba en sus miradas. Y Marisol, confundida, solo observaba, como alguien que no entiende por qué de repente se volvió el centro de un sentimiento tan profundo. El hombre permanecía allí, arrodillado, tratando de controlar su respiración. Era posible ver el instante exacto en que algo dentro de él finalmente se rompió, el momento en que la duda se transformó en certeza. Llevó la mano a la boca, intentando contener el sollozo que escapó, pero falló. La emoción lo desbordó sin permiso. El público entero sintió el impacto. La mujer dio unos pasos lentos, como si tuviera miedo de asustar a la propia felicidad que resurgía después de años enterrada. Su rostro estaba devastado por las lágrimas, pero había algo nuevo ahí, un brillo que mezclaba incredulidad, amor y reconocimiento feroz. Entonces, en un movimiento instintivo, llevó la mano al rostro de Marisol, tocando apenas con la punta de los dedos, como si temiera que la niña desapareciera si el contacto era demasiado fuerte. Marisol se estremeció, no de miedo, sino por algo que su cuerpo recordaba, incluso si su mente no sabía explicarlo. Era como si aquel toque despertara una sensación antigua, escondida en algún rincón lejano de su memoria. El público observaba sin entender, pero sintiendo, y sentir, en ese momento, era mucho más poderoso que comprender. A partir de allí, ya no había marcha atrás. El hombre, aún arrodillado, levantó la mirada hacia su esposa. La mirada que compartieron fue tan intensa que hizo llorar a varias personas del público. Era el mirar de quienes, por primera vez en años, creían en la posibilidad de lo imposible. La mujer asintió, sin poder articular palabras, y fue ese pequeño gesto, silencioso y devastador, lo que empujó al hombre
a revelar lo que había estado conteniendo durante largos minutos. Respiró hondo, secó las lágrimas con el dorso de la mano y finalmente, con una voz tan débil como quebrada, comenzó a hablar. No hablaba para el público, ni para las cámaras, ni para Martino. Hablaba para ella, solo para Ela. Su voz salía temblorosa pero sincera, cargada de años de pérdida. Y el público, sin siquiera escuchar con claridad sus palabras, entendió antes de que terminara. Lo entendió por la forma en que su cuerpo temblaba. Lo entendió por cómo la mujer se arrodilló a su lado. Lo entendió por cómo la niña instintivamente retrocedió un poco, tomada por una mezcla de miedo y extraña familiaridad. El reconocimiento no vino primero por las palabras, ni por las lágrimas. Vino por la música. Aquella misma música que Marisol había cantado, la única que le daba una calidez inexplicable en el pecho, desde hacía años, era la misma melodía que la pareja había cantado obsesivamente a su hija perdida. Y por primera vez desde la tragedia que les arrebató a la niña, aquella melodía sonaba de nuevo, exactamente igual, con el mismo timbre suave, las mismas pausas, la misma ligereza, como si el alma de su hija hubiera encontrado el camino de regreso. El público quedó paralizado. Los jueces se miraron entre sí, impactados. El hombre finalmente consiguió concluir lo que intentaba decir. Las palabras surgieron en un susurro quebrado, pero lo suficientemente firme para que todos entendieran. Era eso lo que tenían frente a ellos. No era una coincidencia, era un reencuentro. Y en ese instante exacto, la vida de Marisol, y de todos allí, cambió para siempre. El instante siguiente pareció desgarrar el aire. Todo el auditorio se inclinó hacia adelante, como si una fuerza invisible los hubiera alado al mismo tiempo. La mujer finalmente soltó el llanto, apoyando la mano en el hombro de su esposo para no desplomarse. El hombre, respirando con dificultad, se levantó despacio, cargando consigo una verdad tan pesada que parecía arrancarle años de dolor. Era un momento humano, crudo, real, tan poderoso que ningún guión podría capturarlo. Marisol, con pintura aún goteando de su cabello, intentaba entender lo que sucedía. Sentía que algo inmenso se acercaba, algo que siempre estuvo escondido en algún rincón de su vida, pero que hasta ese instante nunca se había permitido imaginar. Era como si piezas sueltas de recuerdos, sensaciones y sueños antiguos empezaran a encajar por sí mismas. El hombre respiró hondo por última vez, y entonces, con una voz rota pero lo bastante firme para atravesar el silencio absoluto, reveló lo que ardía en su pecho y contó al público que años atrás, él y su esposa tuvieron una hija, una niña pequeña, de ojos brillantes, que desapareció de manera inexplicable. Contó que pasaron años buscándola, implorando, rezando. Contó que la policía archivó el caso, que los amigos se rindieron, que la familia perdió la esperanza, pero ellos nunca pudieron dejar de buscar. La mujer, a su lado, temblaba tanto que parecía que su cuerpo intentaba expulsar años de pena retenida. Apretaba las manos, como si aferrara recuerdos, para que no se desvanecieran otra vez. Y entonces llegó la parte que quebró el estudio entero. El hombre explicó que, para calmar a la niña cuando era bebé, siempre le cantaban la misma canción, una melodía creada solo para ella, jamás grabada, jamás mostrada a nadie. Una canción que solo 3 personas en el mundo conocían. 2 de ellas estaban ahí. La tercera, desaparecida, hacía años. Y ahora, de repente, la melodía reaparecía, en la voz de una niña que parecía haber nacido con ella en el alma. Un shock silencioso recorrió el auditorio, pero no era el final. La mujer se acercó a Marisol, con extremo cuidado, como si la verdad pudiera herirla. Le limpió un poco de pintura del rostro, revelando rasgos que siempre estuvieron allí, pero que ahora brillaban con una familiaridad dolorosa. El público observaba en un trance profundo. Se escuchaban sollozos en toda la sala. La mujer, reuniendo fuerzas desde la profundidad de su dolor, concluyó algo que nadie estaba listo para oír. Ann dijo que aquella canción era el último recuerdo de su hija, la última conexión, el único hilo que quedaba entre ellas. Y cuando escuchó a Marisol cantarla, algo dentro de ella reconoció, no a través de la lógica, sino a través del amor. Era como si su corazón hubiera identificado su propia memoria, devastada, pero guiada por la certeza más pura que había sentido en su vida. La mujer se acercó hasta que su mirada quedó nivelada con la de Marisol. El público entero se apretó en sus asientos, sintiendo la verdad formarse en el aire como un trueno antes de caer. El hombre puso la mano en el hombro de su esposa. Ambos miraron a la niña, y en ese segundo,
sin necesidad de más explicaciones, sin pruebas, sin burocracia, sin lógica. Todo encajó en todo, y por primera vez, alguien miró a Marisol, no como mendiga, ni como concursante, ni como espectáculo, sino como Hyde. La verdad, finalmente atravesó el aire, no con palabras directas, sino con el silencio cargado las lágrimas de la pareja, y la forma en que ambos miraban a Marisol, como si estuvieran frente a alguien que jamás pensaron recuperar. El público contuvo la respiración, esperando que eso se dijera en voz alta, pero la revelación ya estaba allí, completamente formada delante de todos. El hombre se acercó una vez más, con el corazón golpeando tan fuerte que su respiración fallaba. La mujer no podía dejar de llorar, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de reencuentro, de reconocimiento profundo, de algo que el mundo entero consideraría imposible si no lo estuviera viendo. Marisol, por su parte, sentía una extraña familiaridad en el pecho, como si aquella pareja, hasta entonces desconocida, encendiera recuerdos enterrados tan hondo que nunca había podido alcanzarlos. Era una sensación que mezclaba miedo, curiosidad y una forma desconocida de pertenencia, un sentimiento que jamás había experimentado. Y fue así, sin necesidad de discursos ni explicaciones, que la mujer se arrodilló ante la niña. El gesto recorrió el auditorio como un rayo. Nadie se arrodilla ante alguien que acaba de conocer. Arrodillarse es un acto de rendición emocional. Es el cuerpo diciendo lo que la voz no logra expresar. El público comenzó a llorar. La mujer tomó las manos de Marisol, aún sucias de pintura, y apoyó su frente contra la de ella. Un gesto instintivo, maternal, desesperado. El tipo de gesto que solo existe entre una madre y una hija. El tipo de gesto imposible de imitar, imposible de fingir. Y en ese instante el hombre, con el rostro deshecho por la emoción, dejó caer la verdad que había estado conteniendo en aquella niña perdida, abandonada, humillada. Era la hija que habían perdido años atrás. El impacto fue tan grande que parte del público llevó las manos a la boca. Otros lloraron sin vergüenza. Hasta algunas cámaras temblaron mientras grababan a Annie. Y entonces comenzó el caos. Martino, dueño del programa, se levantó de la mesa de jueces como si hubiera sido golpeado por un rayo. Aquella revelación arruinaba todo. Destruía su narrativa cruel, rompía su espectáculo y revelaba la monstruosidad detrás del show. Caminó hacia el escenario con pasos rápidos, casi agresivos, el rostro rojo de ira. Era evidente que no le importaba la verdad, le importaba la audiencia que se le escapaba del control. Pero bastó que se acercara un poco para darse cuenta de que había perdido por completo el dominio de la situación. El público empezó a abuchearlo. Al principio tímidos, los abucheos crecieron como una ola furiosa. La energía del auditorio se volvió contra él con fuerza avasalladora. Martino intentó hablar, pero su voz fue tragada por la multitud. Intentó gritar, pero los gritos se ahogaron entre cientos de voces unidas. Intentó ordenar que apagaran las cámaras, pero los propios técnicos lo ignoraron. La imagen ahora era de la niña y la pareja, y de nadie más. La mujer abrazó a Marisol tan fuerte que parecía temer que alguien volviera a arrancarla de sus brazos. El hombre se acercó y rodeó a ambas en un abrazo que contenía años de nostalgia, dolor y esperanza renovada. El público entero se puso de pie. Era como ver lo imposible sucediendo frente a los ojos. Era como si la vida corrigiera una injusticia antigua. Martino, desesperado, intentó imponer autoridad, pero cada intento era recibido con abucheos más fuertes. Estaba perdiendo su reputación, su poder y su control en cuestión de segundos. Y entonces, lo inevitable ocurrió. La seguridad del estudio, que hasta entonces obedecía ciegamente a Martino, comenzó a acercarse, no para protegerlo, sino para detenerlo. Su comportamiento había cruzado todos los límites. Se agitaba, gritaba, empujaba a quien estuviera en su camino. Pero nadie lo respetaba ya. Nadie le temía. El mundo que había construido se desmoronaba frente a todos. Mientras tanto, en el centro del escenario, Marisol al fin comenzó a comprender: no estaba sola. Nunca había estado perdida, no era invisible, no era desechable, era hija, era amada. El caos arrasó el estudio como un vendaval. La seguridad, antes había, ahora lo contenía.
Cada gesto agresivo suyo solo reforzaba lo que todos estaban viendo claramente. Aquel programa estaba construido no sobre talento, sino sobre explotación, humillación y crueldad disfrazada de entretenimiento. El público seguía de pie, llorando, abucheando, indignado. La pareja continuaba abrazando a Marisol, protegiéndola del caos, como si temieran que la vida intentara arrebatársela otra vez. La transmisión, que Martino trató desesperadamente de cortar, ya se había vuelto viral en cuestión de segundos. Cada instante era grabado, compartido, comentado, y el país entero comenzaba a conmoverse con esa historia imposible de ignorar. Mientras la seguridad apartaba a Martino, la pareja por fin pudo respirar. Pero aún así, no soltaban a la niña ni un instante. Era como si necesitaran sentir su calor para creer que era real. La madre acariciaba su cabello, limpiando restos de pintura, agradeciendo en silencio algo que ningún micrófono podría captar. Marisol no lloraba, no, por incredulidad, por shock. Un shock tan profundo que su cuerpo aún no sabía cómo convertir años de dolor en alivio. Miraba las luces, el escenario, al público, a la pareja, y por primera vez, sintió que la vida no le estaba jugando otra broma cruel. Sintió que no era una coincidencia brutal. Sintió que aquello no era falso. Era demasiado real para dudar. Segundos después, mientras Martino era retirado del escenario, el público estalló en aplausos. No eran aplausos por el drama ni por el espectáculo. Eran aplausos por la supervivencia, por el valor, por el reencuentro, por la niña que soportó abandono, hambre, desprecio, y que aún así consiguió mantenerse de pie ante todo. El equipo técnico, emocionado, apagó los reflectores más fuertes, no para cerrar el programa, sino para suavizar la escena para la niña, que temblaba por el exceso de estímulos. Algunos empleados lloraban discretamente, otros miraban con respeto y vergüenza tardía. La repercusión llegó rápido. En minutos, periódicos, portales y programas de televisión interrumpían sus transmisiones para cubrir el acontecimiento. El país entero seguía en vivo la caída de un imperio de manipulación y el nacimiento de una historia real, tan humana que dolía. La noche avanzó y el estudio finalmente se vació. Pero algo importante aún debía suceder. Horas después, en una sala reservada de la emisora, Marisol estaba sentada entre la pareja que ahora la observaba con ternura y esperanza. Técnicos habían llevado ropa limpia, una manta caliente, agua y comida, a menos cene, o por pena, sino por respeto. El equipo jurídico de la emisora, junto a las autoridades, entró para registrar el caso. Y entonces llegó la confirmación. Todo apuntaba a una verdad contundente. Marisol era realmente la hija desaparecida de la pareja. La madre se derrumbó en lágrimas. El padre no pudo seguir sentado. Tuvo que caminar por la sala, intentando controlar la emoción. Y la niña, en silencio, se acercó a ellos. Por primera vez, no parecía temer el toque. Y cuando se vio envuelta entre los dos, algo dentro de él, a menos alegre o antiguo, un vacío que había cargado desde siempre, finalmente encontró descanso. Mientras tanto, lejos de Ali, en una calle movida, un niño veía la noticia reflejada en la vitrina de una tienda. El niño lustrabotas, su único amigo verdadero, al ver el nombre de la niña en la pantalla, al escuchar la historia que el país entero comentaba, al reconocer la canción, se cubrió el rostro con las manos y lloró como pocas veces se había permitido. No lloraba porque la perdía. Días después, el escándalo de Martino dominó el país. Demandas, denuncias, investigaciones, todo salió a la luz. El programa fue cancelado, la emisora pidió disculpas públicas, se rompieron contratos, los patrocinadores se retiraron. Martino lo perdió todo. Ya nada sostenía su imagen de poder. Mientras tanto, Marisol no ganó fama, ganó vida, ganó futuro, ganó dignidad, ganó padres, y el país no olvidó al niño que estuvo a su lado antes de cualquier fama. La pareja, al descubrir la importancia de Juanito en la vida de la niña, decidió buscarlo. Él, asustado, no podía creer que alguien importante lo buscara, pero bastó que la niña lo viera para correr hacia él con la fuerza de quien encuentra una parte del alma. La pareja, emocionada, entendió al instante en ese niño también necesitaba una oportunidad, y estaban listos para dársela. Meses después,
Lo imposible se hizo realidad. Marisol y Juanito vivían juntos, bajo el mismo techo, como hermanos. Ella, ahora estudiando música, recibiendo apoyo, cariño y oportunidades. Él, matriculado, alimentado, cuidado, abrazado, ambos recuperados de lo que el mundo les había negado demasiado tiempo en un hogar. Y la vieja guitarra, restaurada, limpia, brillante, guardada como símbolo de la fuerza que sostuvo toda la historia. Si seguiste esta historia hasta aquí, deja en los comentarios la palabra reencuentro. Así sabré que viviste cada detalle de este momento emocionante. Y prepárate, porque la próxima historia que viene es aún más profunda y emocionante que esta. Te encuentro en el próximo video.